A veces se nos olvida que ser exitoso en algo y ser feliz haciendo algo son dos conceptos que no tienen nada que ver. Tengo que hacerme una lista de todas esas cosas que quiero hacer y todos esos libros que quiero leer. Hemos sido engañados. Que te cuesta mucho poner límites, que tienes miedo a decepcionar a los demás, que sientes mucha culpa. A mí me ha quitado un peso de encima enorme, porque antes de los 30, ¿qué pasa? Que a los 30 se acaba el mundo. Hola a todas y todos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y hoy vamos a hablar de esa etapa que hay entre los 20 y algo, los 25 y los 30 y pocos, que es una etapa que yo estoy viviendo ahora mismo. Os voy a hablar de cosas que he aprendido, de cosas en las que estoy trabajando, cosas que me hubiese gustado saber antes, porque siento que es una edad en la que a lo mejor vamos empezando a superar algunas cosas, como ese síndrome de la niña buena del que vamos a hablar, y sin embargo aparecen otros miedos. Empieza a aparecer el miedo a envejecer, el miedo a preguntarte si has tomado las decisiones adecuadas, y creo que sería muy interesante que hablásemos de todo eso. Algunas de las cosas de las que os voy a hablar son experiencia propia y otras me ha ayudado mucho el leerlas en libros. Siempre a lo largo de mi vida el leer libros es algo que me ha guiado, que me ha ido dando pautas, el ver no solo tu propia experiencia, sino beber de la experiencia de otras personas. Por eso también os voy a ir recomendando los libros en los que he encontrado estas ideas y que espero que igual que a mí cambien vuestra forma de pensar y os den un punto de vista nuevo que a lo mejor nunca habéis visto y digas wow, o sea, evento canónico. Absolutamente todos estos libros que os voy a recomendar están en formato audiolibro en Audible, que es el patrocinador de este vídeo, y gracias a eso, si os quedáis con ganas de profundizar en estas ideas, de saber un poquito más, Audible tiene una oferta exclusiva ilimitada de 4 meses por 2,95 € al mes. Y dicho esto, vamos a hablar de todas estas ideas y libros que creo que os pueden ayudar a navegar esta edad, pero en realidad es una estimación. Siento que no importa la edad que tengas, muchas de estas ideas os pueden ayudar, así que si sois más jóvenes o si sois más mayores, espero que también os ayude. Lo primero que creo que tienes que aprender cuando entras en esta etapa de tu vida es que no hay una buena forma de tener 26, 27, 28, 29 años, porque si no puedes caer en la comparación continua y es sinceramente agotador. Más o menos, aunque cada persona va haciendo su camino, siento que es bastante paralelo hasta que llegas a esta edad, y aquí de repente hay un bache muy grande porque te encuentras con personas que de repente tienen una hipoteca, que tienen un trabajo estable, que se han casado, que tienen hijos con 26 o 27 años, y luego hay personas con 26 o 27 años que están empezando a estudiar otra vez porque se han dado cuenta de que su carrera profesional no les gustaba. Hay personas que se han mudado a otro país para trabajar en una gran empresa y que tienen un superpuesto. Hay personas que viven con sus padres. Te puedes encontrar con todo tipo de situaciones muy diferentes entre sí, aunque es muy tentador y muy fácil compararte con los demás porque hasta ahora más o menos vas llevando un camino paralelo hasta cierto punto, ¿no? Pues vas al colegio, luego te formas o empiezas a trabajar y eres un novato en tu trabajo, pero hay ciertos puntos a partir de los cuales tus decisiones o lo que te va pasando en la vida, que muchas veces no te controla, te lleva por un camino o por otro. Y ningún camino es mejor. No tienes por qué ser mejor por hacer algo con 20 años o por hacerlo con 40. A lo mejor esa persona que se ha casado con 25 se divorcia con 32, y a lo mejor hay otras personas que no se casan hasta los 40 o que no se casan nunca y que prefieren, pues, yo qué sé, irse al campo y adoptar 5 perros. Es que todos los caminos son válidos, eso es lo primero que tenemos que interiorizar. Pero no todo en estos años son nuevas preocupaciones y nuevos problemas, sino que creo que también es una etapa en la que sueles ir mejorando en tu autoestima y tu confianza en ti misma, sencillamente porque has tenido más años de experiencia, y la experiencia al final te da esa seguridad, y también aprendes pues muchas cosas que te daban miedo, las haces y resultas que no para tanto, etcétera, etcétera, y te obliga un poco a ir enfrentándote a esas inseguridades según van surgiendo. Y una de ellas, que creo que es muy habitual, de nuevo también sobre todo entre las mujeres, es cuando te das cuenta de que tienes el síndrome de la niña buena, y sobre todo cuando te das cuenta de que esta forma de ser no te sirve para nada y no te aporta en absoluto, y dices, se acabó. Así que si nunca os habéis planteado esto, os invito a hacerlo. Yo descubrí este concepto en el libro de María Esclapez, Tú eres tu lugar seguro. El síndrome de la niña buena se da en aquellas personas que dan más importancia a los deseos y necesidades de los demás que a los suyos propios. La mayoría de las personas que lo sufren son mujeres, aunque también puede darse en hombres. Nos da una serie de comportamientos o pensamientos habituales cuando te ocurre esto, como por ejemplo que te cuesta mucho poner límites, que tienes miedo a decepcionar a los demás, que sientes mucha culpa, que dejas tu bienestar para el final, que evitas los conflictos, que cuando te rechazan pues se siente como el fin del mundo, que tiendes a idealizar a los demás. Yo personalmente, mientras leía esta lista, me sentí bastante atacada, y a la vez me hubiese gustado que alguien me lo dijese a alguien, por eso lo comparto con vosotros, porque lo que nos dice la autora en este libro es que no somos personas que hayamos nacido, que estemos en este mundo para complacer a los demás ni para ser serviciales, y que no tenemos que sentirnos culpables por tener necesidades y por poner límites, sino que hay que aprender a gestionarlos para ser asertivos
objetivos y saber comunicarle a la otra persona, oye mira, no quiero hacer esto, preferiría que fuese así, necesito esto otro. Y que eso no te convierte en una mala persona y que no te convierte en alguien difícil. Y algo que me gusta mucho también que nos dice es que las personas que se enfadan cuando pones límites son aquellas que se aprovechan de ti cuando no los ponías. No tengo nada más que añadir. Mientras que al principio de tus 20 suele ser la edad ideal para empezar a conocerte a ti mismo, que de nuevo si lo haces con 40 años por circunstancias de la vida no pasa nada, pero suele ser lo más frecuente que vayas probando cosas, que te des cuenta de lo que te funciona, lo que no. Es un poco esa edad de conocerte. Siento que a partir de los 25 es la edad en la que tenemos que empezar a aceptar nuestras limitaciones y aceptar cómo somos, y que llega ese momento de la vida en el que tienes que mirarte al espejo y decir, bueno, pues a lo mejor no soy la clase de persona a la que le encanta ir a fiestas, o a lo mejor no soy esa clase de persona que disfruta haciendo un montón de viajes, o a lo mejor no soy esa clase de persona que se levanta a las 5 de la mañana para ir a correr, y no pasa nada. Y de hecho me gusta cuando la ciencia te da la razón y te dice, oye, que es que a lo mejor cada uno sencillamente somos como somos, y hay una serie de cosas que se ven muy bien ahora mismo en la sociedad, pero que no tienen por qué ser buenas para todo el mundo. Y en esto me ha hecho pensar mucho el libro de ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker, en el que nos habla, por ejemplo, de los diferentes cronotipos, de por qué hay personas que se van a dormir súper temprano y se levantan temprano, y personas que esto les cuesta horrores. Y el hecho de que te diga, oye mira, es que has nacido así, no pasa nada, a mí me ha quitado un peso de encima enorme, porque siempre he tenido esta lucha conmigo misma de preguntarme ¿por qué no puedo irme a dormir pronto y levantarme pronto? No pasa nada, eres así, hay que aceptarlo. Los de tipo diurno, más o menos el 40% de la población, prefieren despertarse al alba o al amanecer. Se sienten bien haciéndolo y funcionan de manera óptima a esta hora del día. Otros son más de tipo nocturno, aproximadamente el 30% de la población. Amiga, no estás sola. Naturalmente prefieren irse a la cama tarde y en consecuencia se despiertan a última hora de la mañana o incluso por la tarde. Esto es muy fuerte. El 30% restante de personas se encuentran en algún lugar intermedio entre la mañana y la noche. Evento canónico también. En fin, que me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho antes que no es culpa mía que me cueste levantarme por las mañanas, pero también me hubiese gustado que me dijesen esto que os voy a contar, que es que no te exijas tanto, porque tu cerebro está, como quien dice, recién estrenado, o a lo mejor está todavía con el plastiquito puesto. Y esto lo descubrí leyendo el libro de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, un libro maravilloso que tenéis que leer todo el mundo, en el que nos habla de cómo hay algunos estudios que apuntan a que el cerebro tarda en desarrollarse más de lo que pensábamos, y que incluso puede que hasta los 30 no esté desarrollado del todo. Es decir, que si según algunos estudios es a los 25, con 26 llevas con un cerebro adulto desarrollado un año. Pero si al final sí que es, en algunos casos, en los 30 y tienes 29, tienes menos un año de cerebro totalmente desarrollado. Es decir, que estás todavía funcionando con un cerebro provisional que se está configurando para convertirte en quien eres. Así que estás un poco en periodo de prueba. Esto es súper interesante porque no en todo el mundo estos procesos de maduración cerebral se dan de la misma manera. Con lo cual, si te consideras una persona creativa, tengo noticias que no sé si son buenas o malas, simplemente son que es que la maduración de los cerebros de estas personas se produce de manera diferente, y que es posible que la poda neuronal que ocurre en muchas personas en las que el cerebro dice vamos a eliminar todas estas cosas que no son útiles para que no te centres en tonterías, a lo mejor en tu caso ni siquiera se han producido, con lo cual pues tienes un cerebro especial. En fin, lo que pretendo decirte es que si tienes esta edad todavía te estás convirtiendo un poco en la persona que vas a ser y estás en proyecto. Así que no exijas que toda tu vida esté completamente atada y tenerlo todo bajo control y figurado, porque es que es imposible, si es que ni tu cerebro todavía está en su sitio. Un poco de paciencia. Otra cosa a la que nos tenemos que enfrentar y que creo que es importante desterrar de nuestras vidas y con la que estoy lidiando yo ahora mismo, es esta idea de hacer X cosa antes de los 30, de quiero hacer este viaje antes de los 30, quiero conseguir una hipoteca o no sé qué trabajo, o hacerme millonaria antes de los 30. Bueno, está bien tener objetivos y ponerte un margen de tiempo, porque a veces si no, pasan los años y no has hecho esas cosas que querías porque no le has puesto ningún objetivo claro. Pero ¿por qué es tan arbitrario decir antes de los 30? Porque antes de los 30, ¿qué pasa? ¿Que a los 30 se acaba el mundo? ¿A los 31, a los 32 ya no puedes hacer cosas? Realmente no creo que funcione así. Siento que nos pone una presión de tiempo muy innecesaria, porque al final se trata de que tú encuentres tu momento para hacer todas esas cosas que te hacen ilusión, ¿no? Pero ¿por qué tienes que hacerlo necesariamente? Te tienes que meter esas prisas de hacerlo antes de los 30, es que no tiene sentido. Es tan arbitrario que siento que al final para lo único que sirve es para generarnos esa idea de que la vida se acaba a los 30 y que después de los 30 pues ya se acabó tu juventud, te conviertes automáticamente en una señora, que es maravilloso ser una señora, pero parece que en el momento en que te conviertes en una señora ya no puedes hacer nada. Pues no, es que incluso el día que te llamen señora por primera vez no significa nada, porque vas a poder seguir haciendo cosas.
cosas. Y siento que esto es algo que especialmente nos afecta a las mujeres y que no lleva a ningún sitio. Y yo misma he caído en esta sensación a veces de, vale, me queda un año para cumplir 30, así que este año tengo que hacerme una lista de todas esas cosas que quiero hacer y todos esos libros que quiero leer antes de cumplir los 30, y realmente a medida que se va acercando la fecha me doy cuenta de que, ¿qué más da? Hemos sido engañados. Otro libro que me ha hecho así catapum y me ha hecho cuestionarme el concepto que tenía de éxito es el libro de Fuera de serie de Malcolm Gladwell, en el que analiza porque algunas personas han tenido tanto éxito en la vida y porque otras no. Y básicamente lo que nos dice este libro es que no tiene sentido que te compares, y la lección que me ha dado es: no pongas en un pedestal el éxito de los demás. Esta es una edad en la que uno tiende mucho a compararse para tener un poco esa referencia que hemos perdido al no estar yendo todos al colegio, no estar haciendo todos lo mismo, con personas de tu edad y ver cómo les va y decir, bueno, pues a esta persona le va así, a mí me tendría que ir de manera parecida. Pero eso no tiene ningún sentido, porque lo que nos explica en este libro es que el éxito es una mezcla de trabajo y de oportunidad, y esa parte de oportunidad es algo que realmente no podemos controlar. Un ejemplo que te pone nada más empezar el libro es como el mes del año en el que has nacido tiene mucha influencia si vas a llegar a ser un jugador de rugby profesional o no. Él lo explica mucho mejor que yo por si os interesa el libro, pero básicamente lo resume con esta idea de que estos niños, según el mes en el que nazcan, pueden empezar con más ventaja, y esa ventaja se va acumulando. Y es un fenómeno que el sociólogo Robert Merton llama el efecto Mateo, que viene de un versículo del Nuevo Testamento que dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En otras palabras, que no tiene sentido que te estés comparando con otra persona porque no sabes de dónde viene, ni qué ventajas tiene, ni qué situación. Con lo cual sí, se ha tenido que esforzar para llegar hasta ahí, pero es que a lo mejor tú, aunque te hubieses esforzado lo mismo, por una serie de razones, no estarías en ese mismo sitio. Lo que me lleva a mi siguiente consejo de aprendizaje, que es que si tú no defines lo que es el éxito para ti, otros lo harán. Y es que en este libro se habla mucho de ese éxito percibido desde la sociedad, ¿no? Por ejemplo, nos habla de el éxito en un pianista. ¿Qué es? Pues convertirte en el mejor pianista del mundo y llenar anfiteatros, porque es que no hay nadie que toque mejor el piano que tú. Es que a lo mejor para otra persona el éxito puede ser simplemente aprender a tocar el piano porque es algo que le gusta y estar tranquilamente en su casa. Y es que esta idea de éxito tan absoluta siento que a veces nos frena a la hora de hacer cosas que queremos, porque piensas, guau, si no voy a ser el mejor pianista del mundo, ¿para qué me voy a molestar? Pero es que eso no funciona así, y esto me lleva a pensar también en otras ideas del libro de Malcolm Gladwell, que yo he resumido como: puede que sea tarde y a la vez no lo es. A veces cuando llegas a los 30 dices, uff, es que ya es tarde para empezar con este camino, y algunas veces puede que objetivamente sea cierto, aunque sea muy triste, y tú digas, quiero aprender a bailar ballet, y para convertirte en una persona que baile ballet necesitas 10.000 horas, que es lo que nos dice en este libro, que es lo que está estimado, las famosas 10.000 horas para convertirte en un maestro, que es mucho más complicado que esto, pero de nuevo, esto lo tenéis todo en el libro. Y sí, de nuevo, si empiezas con esas 10.000 horas cuando eres pequeño, es mucho más probable que lo consigas, y si empiezas con 30, pues lógicamente complicado. Pero eso no te impide que tú puedas aprender a bailar ballet si eso es lo que te gusta, y ser capaz de disfrutar del ballet y tener ese conocimiento y esa capacidad que antes no tenías. A veces se nos olvida que ser exitoso en algo y ser feliz haciendo algo son dos conceptos que no tienen nada que ver. Otra de las partes complicadas de esta edad, que me hubiese gustado que alguien me hubiese avisado para poder gestionarlo mejor, es que es una edad en la que por un lado te tienes que preguntar qué es lo que quieres de verdad, y sobre todo por ti, qué es lo que quieres hacer por ti, no por lo que piensan los demás que tú tendrías que estar haciendo. Y tienes que decidir también con qué te responsabilizas, qué responsabilidades vas a tener a partir de ahora en tu vida, que no es algo súper definitivo, ¿no? Las cosas se pueden cambiar, pero es una etapa en la que es importante ver las decisiones que has tomado y ver si te han llevado donde querías o no. Pero por otro lado, muchas veces tendemos a pensar que siempre tenemos que querer algo, y a lo mejor es una edad en la que puedes mirar a tu alrededor y darte cuenta que todo eso por lo que tanto has trabajado ya has llegado, y que estás bien y que no necesitas nada más. Y otra lección que aprendes es que esa idea de crecimiento continuo a veces es insostenible, ¿no? Que no puedes estar siempre mejorándote, siempre queriendo más, que a veces hay un punto en el que dices, es que estoy bien así, es que realmente me gusta como soy, me gusta la vida que he construido, y no tienes por qué tener esa necesidad continua de más, ¿no? Y hay un libro en el que se habla de esto, que es El poder de la hora, de Eckhart Tolle, y hay una frase en concreto que me hizo mucha gracia, aunque es una cita de otro libro dentro del libro. Voy a intentar traducirla, y es la impresión de un nativo americano de cómo funciona la sociedad occidental, de cómo funcionan las personas blancas, y yo recuerdo leerlo y decir, sí somos, y deberíamos de plantearnos si esto tiene algún sentido, porque yo creo que no. Y dice así: siempre están buscando algo. ¿Qué es lo que están buscando? Las personas blancas siempre quieren algo, siempre están inquietos y molestos, pero no sabemos qué queremos. Creemos que están locos.
Un poquito sí. No tienes por qué querer siempre algo, puedes simplemente estar y decir, wow, he trabajado un montón para llegar hasta aquí, me lo he ganado, vamos a disfrutar. Y es que si os pasa como a mí, a lo largo de tus 20 priorizas tanto esos objetivos laborales, personales, de dónde quieres llegar en la vida, de lo que quieres conseguir, que cuando te quieres dar cuenta no tienes nada que no sea un objetivo, ¿no? Y esto es un momento muy triste y que hace que te des cuenta de que has dejado cosas que también son importantes. Y por eso siempre seré la pesada que está recomendando que por favor tengamos hobbies, que es súper importante tener cosas en la vida cuyo resultado nos dé igual y que solo disfrutemos del proceso, porque si queda bien, si queda mal, si a alguien le gusta o no le gusta, si es productivo o no es productivo, nos da absolutamente igual. Y para este tema, si os gustan las actividades creativas, sea cual sea, porque creativo puede ser cualquier cosa, no tiene solo por qué ser pintar, tiene por qué ser, no sé, escribir, también puede ser coser, puede ser cocinar, puede ser bailar, puede ser hacer yoga, cualquiera de estas actividades puede tener un punto creativo para ti y esa parte de crear algo de la nada. Y para esto siempre recomiendo el libro de El camino del artista, que es un libro que a mí me ayudó mucho en su momento y que de vez en cuando siempre vuelvo a él. Ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo otra vez las morning pages, que te recomienda un poco si no sabes muy bien qué quieres, qué no quieres, para entrar un poco en contacto contigo misma, con tus pensamientos, para gestionarlos. Súper recomendable esta idea de levantarte por la mañana y escribir esos pensamientos. Si queréis tener un hobby creativo y no os animáis a hacerlo, os recomiendo este libro. Y si queréis hacer algo pero no sabéis qué, o no sabéis qué queréis, etcétera, etcétera, os lo recomiendo también por el tema de las morning pages. Ya sabéis que en este canal nuestro hobby favorito es el de la lectura, así que si queréis animaros os recuerdo que también está disponible en Audible mi libro Oscuras la noche, que muchas veces me preguntáis, ay Raquel, me apetece leer tus libros pero no sé por dónde empezar. Pues este es un libro que es bastante para todos los públicos. Audible cuenta con un catálogo de más de 90.000 libros, pero además tienen un catálogo extendido donde hay libros como Oscuras la noche que puedes comprar con un 30% de descuento. Y no podía hacer este vídeo sin hablar del miedo a envejecer, porque estamos todos tan obsesionados. Yo también he sido víctima, ¿no?, de estos mensajes que te lanzan de ¿sabías que cuando cumples 21 años cada año que pasa pierdes un 1% de colágeno? Déjeme en paz, me da igual, ¿vale? Todas estas ideas no te generan un miedo enorme de que es que a partir de los 25 te vas a convertir en una anciana, de repente te vas a despertar un día y te vas a encontrar la cara llena de arrugas. Y por un lado esto me plantea dos cosas. Una, que no tiene nada de malo envejecer, que es lo normal, que envejecer es un privilegio y que no tiene nada de malo tener arrugas, tener canas, y entonces esto es algo que lo sufrimos especialmente las mujeres porque es un estigma, ¿no?, casi el de dejarte las canas, etcétera. No tiene nada de malo, o sea, solo significa que has vivido más tiempo. Y por otro lado, que es tan absurdo ese miedo que tenemos y tan ridículo que nos lleva a pensar que una mujer con 30 años ya está envejecida y que tú con 35 años, claro, cuando sale alguna actriz o modelo que tiene 36 o 37 y todo el mundo dice, wow, pero ¿cómo es posible si parece joven? Y es como, bueno, pues es que realmente no es una anciana de 85 años, ¿vale? Tiene 36. Y este miedo al final lo sientes, y yo lo he vivido también, de decir, igual debería estar comprándome de más ansiedad, ¿no? Y luego lo que ocurre es que el tiempo que ha pasado entre que tenía 25 y que ha pasado 29, yo personalmente no puedo deciros que haya notado un cambio significativo en mi aspecto físico, ni en mi cuerpo, ni en nada de nada, porque es que sí, con 30 años eres una persona joven. Yo lo sé, que esto cuesta ahora mismo de entender, y sobre todo veo mucho miedo y me da mucha pena y en las personas más jóvenes, en las personas de la generación Z, como realmente tienen ese miedo de no voy a cumplir los 20, voy a tener que empezar a hacerme cosas en la piel y a ponerme botox porque es que si no, no sé qué. De verdad, o sea, me parece una pena tanto sufrimiento, pero entiendo que al final es el mensaje que nos han estado dando y esa sensación de que tu valía depende de tu juventud y de parecer joven. Y siento que un libro a mí personalmente que me ha ayudado mucho en este aspecto es el de Mujeres que corren con lobos, porque nos habla de los distintos arquetipos que existen en torno a las mujeres, y uno de ellos es el de la mujer sabia. Y a mí esto me parece muy interesante porque vemos la vejez como un problema en el sentido de, guau, te vas a hacer viejo y ya, sobre todo en el caso de las mujeres, vas a dejar de ser relevante en el mundo y ya no vas a servir para nada. Y me encanta leer este libro, cómo nos habla de ese arquetipo, de esa mujer sabia que ha vivido mucho, que sabe cosas, no ese aire un poco de abuela árbol de Pocahontas, no sé, yo me lo imagino así, y me parece una idea mucho más romántica y mucho más bonita de pensar, oye, es que realmente hacerte mayor no te quita cosas, lo que hace es que te da también, es que aprendes a ver la vida de otra forma, tienes más conocimientos, tienes otra forma de entender el mundo, puedes transmitirlo, y me parece mucho más constructivo y mucho más rico
aconsejo verlo así que verlo como una amenaza y como un peligro y como es el fin del mundo. De nuevo, si os pasa esto, otro de mis consejos es que sigáis a mujeres maduras en redes sociales, que sigáis a mujeres de 50, de 60, de 70, de 80, porque vais a ver que hay un montón de mujeres ahí fuera interesantes haciendo cosas que su vida no se ha acabado por tener 65 años, por ejemplo. Y siento que estamos tan poco acostumbrados a ver esto en los medios tradicionales, en las películas, en las series, cantantes, etcétera, que se nos olvida que sí, que se puede seguir haciendo cosas, que no pasa nada. Y es increíble cuando empiezas a seguir estas cuentas y dices, es que hay mujeres de 70 años viviendo vidas súper guays y estamos todas preocupadas con 20 años como si se les fuese a acabar el mundo con 30. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Y mi último consejo es que si no te sientes preparada para hacer algo, no pasa nada. Porque es posible que tú quieras hacer ciertas cosas que digas, me encantaría, yo qué sé, irme a vivir sola a otra ciudad en algún momento de mi vida. Me encantaría casarme y tener hijos. Me encantaría hacer X. Pero a lo mejor no te sientes preparada por la razón que sea y tu edad te dice que deberías sentirte preparada porque es algo que hace la gente a tu edad. Pero a lo mejor tú, aunque quieras, no te sientes preparada para eso. Solo quiero decirte que no pasa absolutamente nada. Que de nuevo no tienes esa fecha límite de, ay, es que como tengo 28 tendría que haberlo hecho ya. No, no tendrías que haber hecho nada. Cada persona tiene su camino. Entonces, si quieres estar preparada, puedes simplemente ir dando pequeños pasitos en esa dirección día a día para ver si eso pues te da este ánimo. Pero a lo mejor no te sientes preparada porque no ha llegado el momento y no tiene nada de malo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo que todos estos audiolibros podéis escucharlos en Audible y recuerda que solo de forma limitada puedes hacer esta oferta de 4 meses por 2,95 € al mes para los 90.000 libros del catálogo y también para tener descuentos en el catálogo extendido. Ya sabéis que los audiolibros tienen muchísimas ventajas, que puedes escucharlos en cualquier lugar, en cualquier momento, mientras vas de viaje, mientras haces la colada, mientras paseas por el parque y combinar varios hobbies a la vez. También tenéis en Audible una selección muy amplia de libros de todo tipo. Tenéis romance, tenéis misterio, tenéis fantasía, tenéis libros de no ficción, tenéis mi libro, que eso indica muy buen gusto, todo hay que decirlo, lo siento. Por ejemplo, en Oscura es la noche, como en muchos otros audiolibros, tenéis la opción de escuchar el libro a través de distintas voces. Si hay varios personajes, te vas a encontrar con una narración totalmente envolvente en la que un actor te va a leer ese libro como si fuese cada personaje, con lo cual vas a sentir que les estás acompañando en cada una de sus historias. Y personalmente creo que tratándose de un libro con mucho misterio, toda esta atmósfera va a hacer que disfrutéis un montón de la lectura. Y en el caso de algunos libros como El peligro de estar cuerda de Rosa Montero, es aún más especial porque es la propia autora la que te narra el libro. Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los 6 o 7 años, todos los días, antes de dormir, le pedí a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa. Es otro nivel de inmersión sentir que la persona que lo ha escrito está contándotelo. Os dejo abajo el enlace con toda la información. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya ayudado. Recordad que esto es totalmente subjetivo, en base a mi experiencia. Contadme si vuestra experiencia es diferente, si alguna de estas cosas resuena con vosotras. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.